Hola, ¿cómo están? En primer lugar los saludo, mi nombre es Juan Luján. Y continuando con la modalidad de clases grabadas, hoy vamos a abordar dentro del trabajo práctico número 4 los distintos subsistemas de instalaciones sanitarias y de confort que intervienen en el proyecto arquitectónico. Me parece que entender el funcionamiento de estos subsistemas es fundamental, ya que en muchos casos representan variables técnicas muy importantes en la etapa del proyecto arquitectónico. Imaginemos, por ejemplo, el proyecto para un club con gimnasios, piletas, vestuarios y demás. O imaginemos, por ejemplo, el proyecto para un hospital con quirófanos, laboratorios y tantas otras funciones donde las instalaciones son complejas. Es decir, en muchas ocasiones conocer el funcionamiento y la distribución de cada uno de los servicios será muy importante para poder proyectar. En el caso específico del trabajo práctico número 4, que es el que ustedes están transitando ahora, por la naturaleza del tema y por cómo se ha planteado, no habrá un gran desarrollo del tema instalaciones. Es por esto que el contenido de esta clase que ustedes van a ver ahora, más allá de que lo conversen en cada una de las comisiones, va a ser incluido de manera conceptual, directamente en la evaluación parcial del 4 de agosto. Y por supuesto también será incluido de manera conceptual en los diversos temas de finales cuando sea la ocasión de rendir finales. Vamos a compartir la pantalla y empezar con la clase. Hemos ido abordando progresivamente las diferentes variables técnicas que nos aportan información y conocimiento necesario para proyectar obras, proyectos de arquitectura. Por ejemplo, los distintos tipos de estructuras y sus posibilidades de esfuerzos en el proyecto arquitectónico, los esfuerzos y deformaciones de cada una de esas estructuras, los sistemas de envolventes en relación con el clima y con las materialidades que los hacen posible, los suelos, su resistencia y características, los sistemas de fundaciones, entendiendo la resistencia del suelo y las características del proyecto arquitectónico. Y hoy revisaremos los sistemas de instalaciones sanitarias y de confort. Como dijo Gustavo en el video anterior, nos queda para la próxima clase abordar el tema de la producción de obra. No obstante, podrán existir muchos otros subsistemas dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? Ahora bien, el sistema de instalaciones sanitarias y de confort puede a su vez ser dividido en el sistema de agua fría y caliente, sistema de gas, desagües locales, desagües pluviales, electricidad, baja tensión, calefacción y así. Una de las principales características de cada uno de estos sistemas es la manera en que se transportan y se distribuyen. Por ejemplo, el líquido, el agua fría y caliente es un líquido que se transporta por presión. El gas, por la naturaleza del fluido, se comprime, por lo tanto, al comprimirse adquiere presión y se transporta por compresión. Los desagües locales y pluviales se transportan por pendiente, por diferencia de pendiente. La electricidad y los sistemas de baja tensión son energía o información que se transportan por conducción. Y la calefacción, el aire caliente, lo mismo que el aire frío, se transportan por conducción, por convección, por impulsión, etc. De manera que estos distintos sistemas de distribución determinan si estamos hablando de circuitos continuos o discontinuos, si son aéreos o subterráneos, etcétera, etcétera. A su vez, esta misma subclasificación la podemos ver tanto en la escala urbana como en la escala domiciliaria. En la primera foto, en el dibujo de la izquierda,
podemos ver cómo debajo de las calles y de las veredas encontramos un sinfín de redes y tuberías de servicios que se cruzan, que ingresan o salen de las propiedades, ¿sí? Algunos sistemas son de recolección, otros son de distribución, y también podemos ver cómo empiezan a aparecer algunas codificaciones de color de estas tuberías, tanto para las instalaciones propiamente dichas, como para los planos de ejecución de estas instalaciones. Lo mismo vemos en el dibujo de la derecha. Este dibujo grafica una red domiciliaria donde empiezan a intervenir los distintos sistemas de alimentación o de desecho, ¿no? Con aguas limpias, con aguas sucias, donde empiezan a intervenir los distintos artefactos y nuevamente empezamos a ver este sistema de codificación de colores. Hagamos una pasada rápida por la escala urbana para después meternos más fino en el tema. En el caso de la distribución eléctrica, vemos en este esquema que desde la central generadora de energía hasta el cliente residencial, hasta las viviendas o hasta el lugar de consumo, la energía va pasando por una serie de transformaciones y de sistemas de transporte. Se genera la energía, se eleva la potencia de esa energía, ¿para qué? Para poder ser trasladada más cantidad de energía en menor cantidad de estructuras. Son las estructuras hablando de las estructuras de tendido eléctrico que vemos en las rutas, ¿no? Estas grandes estructuras metálicas. Con menor cantidad de medios podemos trasladar más cantidad de energía. Luego, esta energía, a través de las subestaciones, se va transformando en media tensión para alimentar a la industria o en baja tensión para alimentar a las viviendas. En el caso de la distribución de agua, el agua es extraída del río o de la napa freática, es procesada, es potabilizada, es purificada en las plantas de potabilización y a través de un circuito de tuberías de diámetro descendiente, quiero decir, arrancan con un diámetro mayor y a medida que se va distribuyendo van disminuyendo ese diámetro. A medida de un sistema de tuberías es distribuida por la red urbana hasta llegar a los domicilios. Acá empezamos a ver este sistema de codificaciones del cual les hablaba. El agua fría siempre está involucrada con el color azul. El agua, decíamos, una vez que es tratada y potabilizada, a través de un sistema de tanques urbanos o de bombas, es impulsada a través de un sistema de presión. El tanque urbano, cuando existe el tanque urbano, lo podemos ver en muchas de nuestras ciudades y pueblos, está generalmente ubicado en la zona más alta, en la zona más alta del pueblo, y este tanque, el agua es elevada al tanque y desde allí, por presión natural, por sistema de vasocomunicantes, se comunica por las tuberías hasta llegar a las redes. Esta altura de agua se llama técnicamente nivel piezométrico. La red de distribución de gas también se produce por tuberías. Una vez que el gas es refinado en las plantas de tratamiento, es comprimido y a través nuevamente de caños de diámetro decreciente, o sea que comienza en la refinería con un diámetro mayor y llega a los domicilios con un diámetro menor. A través de esos caños, el gas, una vez comprimido, se transporta por compresión directa. Las redes de recolección de cloaca y de agua pluvial pueden estar resueltas o a cielo abierto o por tuberías. Su sistema es a la inversa que el de distribución de agua y de gas. Comienza con diámetros menores y luego va adquiriendo mayor diámetro hasta llegar, en el caso de la cloaca, a las plantas depuradoras. Las plantas depuran el agua y luego esta agua es vertida, una vez que no contamina, es vertida a ríos y océanos. En el caso de la red de recolección pluvial, por ser agua de lluvia directamente, no requiere ser tratada, y a través de los sistemas de alcantarillas, zanjones, caños maestros, etc., se vierte directamente en los ríos. Estos sistemas de recolección, estas redes, permiten el transporte a través del sistema de pendientes, ¿no? El
los caños que trasladan el agua siempre van en pendiente. Esto quiere decir, así como les decía cuando hablaba del sistema de agua, que el tanque urbano siempre está en la zona alta del pueblo o de la ciudad, la planta depuradora de cloacas siempre está en la zona baja de la ciudad, porque los caños, las tuberías, los caños maestros, van siempre en pendiente. A modo de ejemplo, vamos a tomar esta pequeña casita en Mar Azul, que nos viene muy bien para graficar el tema en el cual estamos, porque tiene, no sé si ustedes ven el puntero, yo estoy marcando con el puntero, tiene el tanque de agua y un pequeño servicio resuelto en una torre exenta, ¿sí? Esta torre, que se encuentra dentro del predio de la vivienda, contiene el tanque de agua, el tanque de reserva elevado en esta zona, y un pequeño servicio por acá, abajo mismo del tanque. De manera que el ejemplo nos viene bárbaro para graficar los sistemas de instalaciones. Vamos a empezar por la instalación eléctrica. Dijimos que se trata de energía e información por conducción. El circuito eléctrico, la energía eléctrica, se transporta a través de la línea de alimentación urbana, y una vez que ingresa, me siguen con el puntero del mouse ustedes, ¿verdad? Una vez que ingresa a la propiedad, atraviesa diversas instancias y elementos, que son los componentes de la instalación eléctrica. Vamos a ir contándolos. Atraviesa un sistema de protección, un fusible, que permite que ante cualquier anomalía se corte el pasaje de energía automáticamente y proteja tanto a la instalación como a las personas. Luego atraviesa por el medidor de energía, llegamos a lo que llamamos la línea principal, para luego acceder al tablero principal. Este tablero tendrá una llave tetrapolar, una llave de corte, que directamente corta todo el sistema completo, o bien, luego se divide en líneas seccionales, tableros seccionales, que son los que tendrán las llaves tetrapolares de cada uno de los diferentes circuitos que la componen, los disyuntores y demás elementos de protección que están incluidos en un tablero. Estos circuitos, de acuerdo a la naturaleza y las características de cada proyecto, se dividen en circuito de tomas, circuito de luces, podrá haber 1, 2, 3, muchos circuitos de tomas, 1, 2, 3, muchos circuitos de luces, y acá en el gráfico de la derecha vemos cómo después de pasar por las llaves térmicas del tablero seccional, se dividen, comienzan los distintos circuitos, los circuitos de tomas, los circuitos de luces. La energía atraviesa por el punto de encendido y apagado para luego llegar al artefacto de iluminación. Si tomamos el caso de este pequeño sector de vivienda, esta pequeña vivienda, empezamos a ver cómo en el plano, que es lo que representa de alguna manera el espacio proyectado, el espacio de proyecto, empiezan a intervenir distintos grafismos, las luces de techo, las luces embutidas, artefactos embutidos, los tomacorrientes que alimentarán a los distintos artefactos, los puntos de encendido y apagado de cada uno de estos artefactos, y en el mismo plano no solo incluiremos la cantidad, características y posición de estos elementos, sino que además se ubicarán con precisión en cada lugar. Para ello, existe una determinada simbología universal, tablero, bocas de luz, bocas embutidas, bocas de pared, bueno, y demás elementos. Entender esta codificación nos permite pasar de la etapa de proyecto a la etapa de obra, ¿sí? Y volcar en una obra lo que se fue planificando en un proyecto. En el caso de la instalación de gas, dijimos que se trata de un fluido que se transporta por compresión. El gas es transportado por la red maestra de gas
ingresa al domicilio de consumo, al lugar de consumo, atraviesa una llave general de protección. Esta llave es una llave de paso que nos permite ser cerrada ante cualquier anomalía o ante cualquier desperfecto de la instalación. Luego cruza por el medidor de gas y de una forma muy sintética y muy sencilla se distribuye en diámetros decrecientes, otra vez, por cada uno de los artefactos. Cada artefacto va a tener su respectiva llave de corte, que nos permite los service, las reparaciones, etcétera, etcétera. Y cada ambiente en los cuales estos artefactos intervengan va a tener sistemas de ventilación reglamentarios, superiores e inferiores. Por aquí va a ingresar el aire y va a salir el aire puro, impulsando o arrastrando todo el resto de gas tóxico. Cada uno de los artefactos de combustión, como vemos acá con el puntero, calefones, termotanques, calderas, etc., tendrán a su vez un tiraje de salida, de expulsión de los gases de combustión a los 4 vientos. Aquí vemos nuevamente la codificación de color. El gas, tanto en los planos como en las tuberías, es de color amarillo. En el caso del agua fría y caliente, ya dijimos que se trata de un líquido que es transportado por presión. Dijimos que desde un tanque de reserva, generalmente elevado, atravesando diversas llaves de corte, el agua se distribuye a los distintos artefactos, ¿sí? Cada uno de esos artefactos, a su vez, tendrá sus respectivas llaves de corte, que permiten los servicios de mantenimiento, o protegerlos por cualquier anomalía, o proteger el ambiente o a las personas mismas, ¿sí? Los sistemas de calentamiento de agua, calefones, termotanques, etc., se consideran como un artefacto más. El agua fría ingresa y una vez que es calentada, recorre el resto de los artefactos de la misma manera que lo hace el agua fría. Si vamos al ejemplo de la casa en Mar Azul que les hablé hace un ratito, veremos que existe un tanque de reserva, acá en proyección, punteado, está arriba de la cabeza, está elevado, como dijimos. El agua ingresa desde la red, a través de la llave general de corte, ingresa y alimenta el tanque de agua. Ingresa y a través de la montante llega al tanque de agua. En el caso de que el agua, porque el nivel piezométrico, como dijimos al principio, no tuviese la suficiente presión para llegar al tanque elevado, podrá haber un sistema de cisterna subterránea que a través de una bomba impulsará el agua por la misma montante hacia el tanque de reserva. Una vez que el agua está en el tanque de reserva, comienza el sistema de descenso por presión. Esa presión está generada gracias a la columna de agua, gracias a la altura generada entre el tanque de reserva y los artefactos de consumo. El agua baja, por la bajada, como dice acá, baja y es distribuida en cada uno de los artefactos. Si existiese agua caliente, el agua al bajar cruza por el artefacto que calienta el agua y de la misma manera que el agua fría, distribuye el agua caliente en cada uno de los artefactos. En el caso del desagüe cloacal, podremos ver, como decíamos, que al ser una instalación, un sistema de instalación cuya evacuación o cuyo transporte se produce por pendiente, ya no viene desde arriba, sino que siempre es subterráneo y está por debajo del nivel de piso. Los artefactos sanitarios van a desaguar los líquidos y los sólidos a través de un sistema de tuberías para permitir el egreso de los líquidos de la propiedad. El sistema de instalación cloacal se subdivide a su vez en instalación primaria e instalación secundaria. La instalación primaria está compuesta por aquellos artefactos que llevan aguas sucias
que también se llaman aguas negras, y son aquellos artefactos que despiden olores al ambiente. La instalación primaria, generalmente compuesta o resuelta con cañerías de mayor diámetro, tiene un recorrido directo desde los artefactos como el inodoro hacia la cámara de inspección para luego salir hacia las redes maestras. En el caso de la instalación secundaria está dada por las aguas blancas, las aguas jabonosas, las aguas que provienen de las piletas lavamanos, de los bidets, de las duchas, de las bañaderas. Estos circuitos de agua convergen en lo que llamamos pileta de piso, y a través de esta pileta de piso se conecta con la instalación primaria. También aquí empezamos a ver algunos sistemas de codificación. La instalación cloacal primaria se codifica con rojo. La instalación cloacal secundaria se codifica con marrón. Para evitar que los malos olores vuelvan hacia el ambiente, existen lo que se llama sifón. El sifón es un acodamiento, es un codo que se produce tanto dentro de los artefactos como dentro de las piletas de piso sifónicas, como en algún sector de la instalación. Este acodamiento lo que permite es detener el agua. El agua queda detenida en el codo y esa agua oficia de tapón hidráulico. ¿Qué es lo que sucede con esto? Los malos olores provenientes de la instalación primaria cloacal no pueden regresar al ambiente porque esta agua acumulada oficia de tapón hidráulico. ¿Sí? Esta es la misma instalación que estábamos viendo en planta, pero en un corte donde se verifican cada una de las piezas que componen el sistema de instalación cloacal. A partir de allí, una vez resuelto el sistema de instalación primaria y el sistema de instalación secundaria, con los puntos, entendiendo también cuáles son los puntos importantes donde el sistema de instalación primaria se conecta con el sistema de instalación secundaria, o donde el sistema de instalación primaria se conecta con el ambiente, que es allí donde van ubicados los sifones, algunos de los cuales, como decíamos, el del inodoro, está incluido dentro del artefacto. Digo, entendido esto, los desechos se conducen a la red pública o al pozo ciego. Si hay red pública, a este sistema lo llamamos sistema dinámico. Si no hay red pública y hay un pozo ciego, a este sistema lo llamamos sistema estático. Asimismo, los ambientes deberán ser ventilados por ventilación natural o por tuberías de ventilación, y las cámaras de inspección también deberán ser ventiladas a los cuatro vientos. ¿Para qué sirve la ventilación en la cámara de inspección? Porque al avanzar el agua, al producir la descarga del inodoro, por ejemplo, esta masa de agua, esta cantidad de agua, empuja una determinada cantidad de aire que necesita ser evacuada, necesita ser liberada para que pueda seguir avanzando el agua en su trayecto. Decíamos, el agua es trasladada a red pública o al pozo ciego. En caso de ser trasladada al pozo ciego, el sistema estático de desagües cloacales está compuesto por una cámara séptica, donde se detienen los sólidos para ser desintegrados, y un pozo absorbente, donde los líquidos son absorbidos por el propio terreno natural. También existe el sistema de biodigestores, cuyo funcionamiento es bastante equivalente al sistema de pozo ciego. En el caso del desagüe cloacal, así como lo contamos, en el caso del desagüe pluvial, el sistema de instalaciones es mucho más sencillo. También es un sistema de tuberías cuya codificación es amarilla, y por tratarse de agua de lluvia, no es agua negra, no contiene olores ni desechos, directamente es trasladada en cañerías, en tuberías de diámetro creciente, cada vez mayores, hacia los cordones cunetas, alcantarillas, zanjones, etc., para luego, como decíamos al principio, ser vertida a los ríos.
Con esto, lo que queremos decir con esta clase es que cada sistema de instalación tiene características técnicas propias, que influyen significativamente no solo en la etapa de ejecución de una obra, sino que son definitorias en las distintas etapas de proyecto. Por eso, como proyectistas, tenemos que conocer los distintos sistemas de instalaciones, los distintos sistemas de distribución, y cómo cada uno de ellos interviene. Cada diseño de instalaciones es particular, dependiendo de las características del proyecto. Sin embargo, un buen planteo de instalaciones en la etapa del proyecto puede determinar organizaciones espaciales muy diferentes, muy bien estudiadas. Con esto quiero decir que es indispensable conocer el funcionamiento y el diseño de los distintos sistemas de instalaciones para poder transformarlos en un material de razonamiento de proyectos de arquitectura. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Hasta aquí llegamos con este video. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Cuídense y sigamos estudiando desde casa.